Agradecer que nos atienda en este momento. Estamos hablando de Pablo Abramovich, titular de la Asociación Judicial Bonaerense. Pablo, Gustavo Sacañón te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola Gustavo, buenas tardes. Bien, bueno, tenemos que hablar de los reclamos que se han sucedido, de esta carpa, no sé si decir la carpa blanca, porque eso se lo emparenta con los docentes cuando establecieron la carpa durante muchísimos días, después la volvieron a colocar creo que hace un par de años, así frente al Congreso en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de una carpa que está puesta allí frente a la gobernación, en la Plaza San Martín, donde no solamente reclaman los judiciales, sino reclaman los de la SICOP, los trabajadores de la salud y también la gente de ATE que los está apoyando, Pablo. Sí, bueno, era blanca la carpa y tampoco tenemos problema con la asociación que se hace de la histórica carpa blanca de los docentes, Sí, porque es un hito en la lucha de los por eso, trabajadores. por eso te Sí decía. es cierto que no era una carpa exclusivamente docente, sino de un gran conglomerado de gremios estatales de la Ujú. provincia, que estamos reclamando básicamente dos ejes. El primero es la defensa del salario. Ujú. En esto rechazamos la política salarial de la gobernadora Vidal del 15% en cuotas, porque con una proyección de inflación por arriba del 20%, lo único que produce esa política es un deterioro muy significativo del poder adquisitivo del salario y hace que trabajadores que ganan 10.000, 12.000, 15.000 pesos, como lo que gana un ingresante al Poder Judicial, tenga un salario que le alcanza para comprar menos cosas después de esta negociación. Y el segundo tema que estamos planteando es que estamos padeciendo una crisis de inversión presupuestaria en todas las áreas del Estado, que hoy tengamos una situación absolutamente preocupante en materia de salud, de educación, de justicia, y después vemos que hay muchos funcionarios o inclusive sectores de la comunicación que se quejan o que se preguntan por qué un juicio laboral en la provincia de Buenos Aires tarda 4, 5, 6 años, y si no vemos cuál es la inversión que se está haciendo, cuál es la falta de respuesta que tiene el gobierno provincial, por ejemplo, para el sector de justicia, que es el que nos toca a nosotros, es difícil de entender. Por eso hay un sinnúmero de reclamos que se pueden sintetizar en la defensa del salario y en un reclamo de mayor presupuesto que juntó a gremios que representan a cientos de miles de trabajadores del Estado, instalando hoy una carpa en la gobernación y también anunciando, que es lo que hicimos al final de la jornada, un paro general de estatales para el jueves 5 con una movilización frente a la gobernación que amenaza ser un paro muy contundente con decenas de miles de estatales movilizados. Ya, a propósito del jueves 5, se había estipulado, por lo menos está estipulado un paro del gremio de los docentes, y la información dice que María Eugenia Vidal los ha convocado para el día 4. Creo que estuvieron allí los docentes e hicieron una conferencia de prensa ratificando este paro como una de las medidas de fuerza, ¿no, Pablo? Sí, ustedes saben que los docentes vienen de 5 reuniones paritarias en Sí. las que el gobierno reiteró la misma propuesta del 15% con algunas pequeñas modificaciones en rubros que ya los docentes vienen rechazando, como es el caso del presentismo, con lo cual se evidencia que si no se anticipa una cosa diferente, no existe una voluntad del gobierno en resolver este problema. Por supuesto, los docentes van a ir a esa reunión paritaria, Sí. pero la medida de fuerza que está anunciada en conjunto tiene que estar reclamando un cambio de rumbo en la política económica del gobierno respecto de los estatales y del Estado en general, que mientras no haya señales fuertes, esa medida de fuerza se va a mantener, y además con el resto de los gremios estamos discutiendo después del 5 cómo se le da continuidad en el caso de que el gobierno no convoque a todos los sectores y empecemos a transitar un camino de diálogo y no de confrontación como viene planteando la gobernadora. Pablo, seguramente el gobierno de María Eugenia Vidal pondrá sobre la mesa las distintas paritarias que se han arreglado. La última creo que fue la UOCRA, 15%, 10% en abril, 5% no sé si en agosto, en octubre, más la cláusula de revisión. Ante esa situación, el posicionamiento de ustedes, ¿cuál será? Ya, claramente las organizaciones gremiales que vienen cerrando aumentos del 15% sin cláusula gatillo son esas organizaciones, hoy todavía pocas, que están dispuestos a garantizar gobernabilidad al gobierno nacional, al gobierno provincial a cualquier costo. Ujú. Fuera de ese universo hay un montón
de organizaciones gremiales, hay cientos de organizaciones gremiales que no están dispuestos a sufrir una nueva reducción del salario como la que sufrimos en 2016, y el planteo es muy sencillo. Si el gobierno está confiado de que las metas de inflación del 15% se van a cumplir, no hay ningún inconveniente en que pongan la cláusula gatillo, porque esa cláusula no se va a activar nunca. Uh-huh. Nosotros estamos convencidos de que el gobierno sabe que esa meta no se va a cumplir y que el objetivo es otro. En realidad es que los salarios terminen por debajo de la inflación, porque ellos buscan y tienen como un objetivo de política económica reducir el valor real del salario, porque dicen que los salarios en la Argentina no son competitivos. Uh-huh. Entonces, nosotros creemos que esa es una política que termina en una baja de la calidad de vida de millones de trabajadores y que además no resuelve el problema de la economía, que seguramente tenga que ver con otras políticas del Estado, reclamándole a los sectores que más tienen mayor inversión, reclamándole a los sectores que tienen más capacidad contributiva que paguen impuestos, y eso lamentablemente no viene ocurriendo, y al único sector que se le exige un sacrificio, que además no tiene margen para dar, es a los trabajadores. ¿Cómo se le puede pedir a un trabajador que gana 12.000 pesos, 15.000, 18.000 pesos, que recibe parte de su salario cuando no le alcanza ni para vivir? Estamos en una situación absolutamente crítica y límite, y hay en esta pelea dispuestos a darla un montón de organizaciones gremiales que no están dispuestos a consentir eso. Por eso se avecina un año de mucha conflictividad en la medida de que el gobierno no modifique sus metas económicas. Bueno, conflictividad que no está muy lejos, ¿no? Porque si el posicionamiento del gobierno de la provincia de Buenos Aires es el que manifestó que no se va a apartar del 15%, que no va a establecer la cláusula gatillo, sí la revisión durante 2018, y ustedes que piden, como el caso de los docentes, ustedes que piden la cláusula gatillo, no aceptan la revisión y piden un porcentaje superior al 15%, la verdad no sé por dónde habrá que zanjar las diferencias para que se llegue a un acuerdo. Prácticamente parece posiciones muy firmes, encontradas, y de acercarse me parece que no hay posibilidades. ¿Cómo lo ves? Hoy el acuerdo posible que plantea el gobierno es que nosotros recibimos poder adquisitivo del salario, que para nosotros no es una ecuación viable. Uh-huh. Habrá que ver cómo el gobierno es capaz de garantizar que por lo menos los estatales ganemos lo mismo que ganábamos el año pasado, y ese para nosotros es un piso de la discusión. Uh-huh. Por eso te digo, hay sectores del Estado que ustedes saben, en los municipios y en los sectores que tienen menor capacidad adquisitiva, están ganando 7.000, 8.000, 9.000 pesos. La discusión debería ser cómo nosotros mejoramos el salario de esos sectores y no cómo lo deterioramos. Como contrapartida de esto, ustedes saben que el gobierno en estos 2 años ha contratado miles de funcionarios con altísimos salarios y consultoras para cumplir la tarea que vienen desarrollando trabajadores, y ahí no se evidencia el ajuste que ellos nos están proponiendo. Inclusive el gobierno nacional a fines del año pasado reconoce que se habían incrementado las plantas de funcionarios en toda la administración pública nacional y retroceden sobre eso, con lo cual hay un planteo que es medio esquizofrénico. Decimos, o realmente hay que ajustar y hacemos un esfuerzo con los que más tienen, o la política en realidad tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con cómo enriquecer o mejorar la situación de los sectores que son más cercanos al gobierno, perjudicando a la de la gran mayoría de la sociedad. Pablo, ¿cómo se agiliza la justicia para que no estén los expedientes durmiendo durante muchísimo tiempo, muchos años, algunas causas que prescriben, que tenga la agilidad que la situación de la justicia en la Argentina necesita? Eso tiene que ver con más días de trabajo. Digo esto porque el gobierno propone, cuestiona algunos horarios, las vacaciones que tienen los trabajadores de la justicia, lo que se llama la feria judicial, todo el mes de enero, 15 días en el mes de julio. ¿Ustedes entienden que la justicia tiene que agilizarse, y cuál es el camino que creen se debe recorrer para lograr eso? Mira, por supuesto que compartimos que la justicia se tiene que agilizar, uh-huh, así como debería agilizarse los turnos en los hospitales públicos, así como cualquier trámite en el Estado debería ser mucho más rápido y no solo en los tribunales. El problema es cuál es la solución para eso, y que realmente le aporte una solución a la ciudadanía y no sea una nueva vendida de humo como las que ya tuvimos en otras épocas y que en realidad después no terminan resolviendo nada. ¿Por qué digo esto? Para nosotros hay 2 problemas en la justicia provincial. Una es la cantidad de la inversión presupuestaria, sí, es decir, qué cantidad de trabajadores y trabajadoras y qué cantidad de dependencias judiciales tenemos para hacer frente a una demanda que viene en aumento.
En este sentido, nosotros estamos convencidos, y las cifras así lo reflejan, que hay que designar miles de trabajadores y hay que crear cientos de dependencias en la provincia. Lo otro que hay que hacer es que hay que transparentar el sistema de selección de magistrados que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que hoy es totalmente dependiente del poder político, no de este, sino de cualquier poder político, que lamentablemente hace que tengamos los jueces que tengamos, esos que aparecen en los diarios y nos quejamos todos los días, que además no tienen ningún tipo de control. Sí, los trabajadores tenemos control de horario, de presentismo, el ausentismo en el Poder Judicial es muy bajo, pero no así se controla el trabajo de los jueces, que ustedes saben, y si no saben les comento, que la única obligación que tienen es comparecer diariamente a su juzgado. Es decir, los trabajadores tenemos un régimen de 6 horas de trabajo diario, en general se trabajan 7 u 8, los jueces con ir media hora a firmar expedientes tienen satisfecho su obligación. Los jueces de las cámaras tienen la obligación de ir 2 veces por semana, ya ni siquiera todos los días, y lo mismo pasa con los tribunales de casación o los ministros de la Corte, que tienen la obligación de ir 1 vez por semana. Con lo cual hay que invertir en presupuesto, hay que ejercer un control profundo sobre el trabajo de los jueces, cuántas sentencias dictan, cuántas audiencias se fijan, porque ahí también evidentemente tenemos un problema, y para solucionar este problema de que los jueces no se controlen a sí mismos, tiene que haber una transparencia y democratización en la justicia, que la sociedad civil pueda controlar, que la sociedad pueda saber qué jueces se eligen y participar en la selección de esos jueces, y también participar en el proceso de destitución de esos jueces, que hoy también es otra casta del jurado de enjuiciamiento, en el cual participan los legisladores, los abogados, los magistrados, y la sociedad se queda fuera de esa discusión. Sí, convengamos, Pablo, que también es para otra charla, ¿no? Y en otro sector, lo que tiene que ver, más allá del tiempo y de la forma que utiliza o trabaja la justicia, la calidad de los trabajos de la justicia, que últimamente está siendo muy, pero muy cuestionado, que no te muestra ninguna claridad, que te siembra dudas de un lado y del otro con el tema de los fallos, que no hay un control. Me parece que más allá que el gobierno no tiene por qué meterse con la justicia, bueno, pero alguien tiene que controlar el funcionamiento y el fallo de los jueces, porque si tiene que ver con la óptica y la utilización de la biblioteca para un lado o para el otro, y la misma biblioteca te marca blanco y después te marca negro, me parece que la situación, la sociedad la ve bastante complicada y tiene muchas dudas respecto a por qué acciona la justicia así, si ha politizado, si hay intereses en el medio que van con algún número para un lado o para el otro para modificar fallos o establecer fallos. Me parece que es una situación muy, pero muy complicada. Alguien tendrá que hacerse cargo, alguien tendrá que controlar, y la justicia tiene que fallar, pero como dictamen, no como error en cada una de las apreciaciones que tiene. Bueno, Pablo, te agradecemos este contacto. Ojalá se solucione todo esto por el bien de ustedes y de toda la sociedad argentina, ¿no? Cuanto mejor nos vaya a nosotros, mejor le va al país, y eso es lo que de un lado y del otro es lo que pregonamos y queremos, ¿no? Es así. Muchas gracias por la comunicación y a disposición para cuando haga falta. Gracias igualmente. Pablo Abramovich, titular de la Asociación Judicial Bonaerense, está acá